Muchachos, ¿ustedes me pueden confirmar si ya pueden ver un PDF? Sí, señor. Profe, yo lo Ok, escucho muy pasito. pero mira, a ver. ¿Ya o igual? No, ahorita sí, lo escucho mejor. Listo. Oye, hace rato no nos vemos, ¿cierto? Bueno, yo me van a recordar porque sí. Como 2 semanas. Distribución de probabilidad normal. Esto lo vimos, ¿cierto? Les estaba explicando. Bueno, habíamos visto la uniforme y después la de probabilidad normal, ¿sí? Entonces, que yo les explicaba que esto es mucho más a la vida real, a las situaciones de la vida real, donde hay una media, ¿sí? Donde todas las probabilidades que se toman siempre hay una media o un punto estándar, donde la mayoría de la gente es lo que, digamos, tiene su preferencia o son sus características o cosas así. Y alejándose de la media, pues cada vez hay menos gente que le gusta o tiene esas características. Listo. Bueno, había visto unas pequeñas, digamos, características de la distribución normal y habíamos visto que el área bajo la curva suma el 100% de la probabilidad, ¿sí? Entonces, en esta pequeña, digamos, la parte central cerca de la media, es donde está la mayoría de la probabilidad, o sea, donde está la mayoría de las personas o los individuos que tomamos las referencias, ¿sí? El 68,3. Y ya, digamos, los extremos tienen menos porcentaje de probabilidad. Entonces, lo que yo les decía, cuando alguien tiene una fábrica de zapatos, uno busca la media, o sea, la media, ejemplo, la talla de los hombres, digamos que la media es 40. Entonces, uno busca ya hacer 39, 40, 41. ¿Por qué? Porque ahí está el mayor porcentaje de las personas que tienen bueno, de los hombres que tienen ese tamaño de pie. Entonces, ya con hacer 3 tallas ya cubriría el 68% de los hombres. Y eso es un gran porcentaje. Aumentar 2 tallas más nos ayuda a cubrir el 95. Y hacer un esfuerzo para aumentar otras 2 tallas solo pasarían del 95 al 99. O sea, realmente el crecimiento es muy poco. Entonces, ejemplo, ahí es donde muchas zapaterías ya no empiezan a hacer zapatos un tipo 37 o un 42 o un 43, porque dicen, no, ya la cantidad de hombres que tienen ese tamaño de pie son muy pocos y no vale la pena tener ahí por ahí modelos que de pronto ni siquiera podamos vender. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, si sumáramos todo el área bajo la curva, es el 100%. Y acá podemos ver cómo podemos analizar los porcentajes. Podemos analizar desde el extremo izquierdo hasta un punto, o desde un punto hasta el extremo derecho, o o unos puntos intermedios de probabilidad. ¿Sí? Función de densidades normal estándar es esta. Bueno, listo. Esa es la probabilidad normal. Esa es la teoría, más o menos. Pero, digamos que la probabilidad normal puede cambiar dependiendo de la situación, lo que les estaba diciendo. Entonces, la probabilidad normal y la media, esa probabilidad para unos zapatos de hombres de 40. Entonces, la media sería 40, ¿sí? Acá la mitad. Para uno de mujer, entonces ya no, la media no es 40, son 37. Talla de pantalón de los hombres, la media, 32, ¿sí? Todos tienen diferente valor, o sea, la media es diferente. Y eso hace que las fórmulas, digamos, sean diferentes, sean complejas. ¿Sí? Mira, por lo menos, esa es la fórmula de probabilidad normal. Entonces, los matemáticos, estadísticos y lo demás se inventaron que vamos a estandarizar.
Vamos a intentar estandarizar y todo, que la media sea estándar en todos, o sea, que ya no sea una media de 40, ni de 37, ni de 32, ni nada de eso, sino es una estándar. Es como se utiliza los porcentajes. Si ustedes dicen una empresa y uno le dice, no, aumenté en ventas 1.000.000 de pesos. ¿Eso es mucho o poquito? ¿Ustedes qué piensan? Si alguien le dice, no, aumenté 1.000.000 de pesos en ventas, ¿eso es mucho o poquito? Profe, pues yo opino que depende de la producción que haya sacado. Exacto, es relativo. Entonces uno no puede decir, uy, no, es poquito, porque si ejemplo, si normalmente venden al mes 1.000.000 y aumentó otro 1.000.000, pues ya es bastante, ya aumentó al doble, ¿cierto? Sí, pues sí, uno dice, no, sí, es bastante. Pero si venden 1.000.000.000 de pesos, dicen aumenté 1.000.000, pues ya es insignificante lo que aumentó. Entonces, eso es muy relativo. Entonces, más o menos eso es lo que está pasando. Entonces, cuando estandarizaron esos valores, ejemplo, que alguien no diga, no, aumenté 1.000.000, sino dice, aumenté el 50% de mis ventas o el 70% de mis ventas. Entonces, uno ya sabe, bueno, aumentó 70% más. Entonces, ya uno puede decir que es bastante, ¿sí? Sin saber cuánto es el valor total, pero yo dice, no, es bastante. O aumenté solo el 1%, entonces uno ya sabe que es poquito, sin saber cuál es el valor. Entonces, el porcentaje en esos casos nos ayuda a estandarizar para saber si es bastante o poquito. Más o menos eso es lo que se inventaron acá. Entonces, esa probabilidad normal la estandarizaron. Entonces, esa se hizo una modificación y la mejoraron y se llamó distribución de probabilidad normal estándar. Y esa fórmula que ahorita vimos que era más compleja, se volvió esto, se enchiquitó bastante. ¿Cómo lograron esto? ¿Se acuerdan esto en el libro de estadística? Unas tablas en la parte final del libro, que es el Z. Se lo tuvieron que haber visto en estadística 1. Sí, sí, señor. Ah, bueno, ese mismo lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo lo lograron estandarizar? Utilizando ese Z, donde esa Z se denomina variable tipificada de X y la curva de su función de densidad se le conoce como curva normal estándar. ¿Sí? Entonces, y en la distribución normal con promedio 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, ya al estandarizar, la distribución normal tiene un promedio de 0. O sea, ¿qué quiere decir el promedio 0? Que la media ya va a quedar acá, en 0. ¿Sí? La media siempre va a ser 0. Entonces ya no estamos hablando que la media de los zapatos es 40 ni 37 o los pantalones 32. No, es 0. Ya siempre se va a estandarizar a un 0. Y la desviación va a ser de 1. Entonces va a ser, la desviación estándar va a ser de 1. Entonces ya no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Todas las variables normalmente distribuidas se pueden transformar a una distribución normal estándar utilizando la fórmula para calcular el Z correspondiente. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a utilizar el Z y calcular. Listo. Entonces, características, la media es 0, la varianza 1 y la desviación estándar es 1. ¿Sí? La curva es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, igual que en el anterior, es simétrica. O sea, hacia la izquierda como hacia la derecha es exactamente igual. El máximo está en 0, o sea, en el eje Y. O sea, el máximo siempre va a estar ahí. Y los puntos de inflexión Z son Z1 y Z-1. Listo. Entonces, bueno, no vamos a dar más cháchara y hagamos ejercicios para que lo, digamos, aprenda. Bueno, acá dice pasos para determinar abajo la curva. Bueno, cháchara, cháchara. Empecemos con este ejemplo. Listo. Supongamos que sabemos el peso de llenado de un producto sigue una distribución
aproximadamente normal con N 140/20. ¿Qué es eso? El 140 es la media, ¿sí? Y 20 es la desviación estándar. Ah, bueno, más abajo lo explica. Esto es es una media de 140 libras y una desviación de estándar de 20 libras. Una desviación estándar de bastante. A ver, ¿ustedes qué entienden con eso? De lo que nos están diciendo. ¿Quién se arriesga? A ver, ¿quién me dice que entiende? Pues Uy, yo creo que esto, la media es como el punto medio de equilibrio y imagínate el señor que está ahí en la foto y está llenando ahí el bulto. ¿Tú qué crees que es la media? Yo creo que la media es esos, el peso. ese peso que se pasa un poquito de la cantidad que es el adecuado, creo que es. O Sí, sea, los gramos que se pueden pasar del peso estandarizado que ellos le dan. más o menos, mira. Pero sí, van por buen camino. Entonces, ¿qué están Entonces, haciendo? Dime. según el punto de vista pues de mi compañera, la media sería el, los 140, el punto hasta donde se debe llenar el saco. Exacto. Y la Y la desviación, desviación estándar es que puede ser 20 libras más o 20 libras menos. exacto, Lorena, mejor dicho. Perfecto lo que dijiste. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, lo que ven es un bulto, ¿sí? El bulto se tiene que llenar con 140 libras. Entonces, los fabricantes dicen, no, yo vendo 140 libras en ese bulto. Eso es lo que está estandarizado. Pero ustedes saben que las máquinas que lo llenan o las personas que lo llenan no son exactas y se le puede ir un granito de más o un granito de menos o no sé qué es lo que estén llenando, pero bueno, se les puede ir más o menos. Pero la idea es que se llenen 140, ¿sí? O sea, que después de que llenen varios, al menos la media sea 140, que es lo que se busca. Si se llena más, ¿qué es lo que pasa? Pues que la empresa está perdiendo plata porque se le va, ¿sí? Están dando más de lo que deberían estar dando. Y si llenan menos, pues están como tumbando al cliente y pues si llegaba el caso hacen una auditoría, pues tienen problemas porque están dando menos. Entonces, es lo que ustedes dicen, 140 es lo que se debe llenar. Ahora, como estaban diciendo, eso puede que, pues nunca nada es perfecto y se puede dar de más o de menos. Y la desviación es eso, que va a tener una desviación máxima de 20. Eso es exagerado, o sea, realmente cuando ustedes están vendiendo algo, ustedes no pueden decir que una desviación de 20, porque 20 es lo que tú dices, o sea, 20 hacia arriba o 20 hacia abajo, o sea, pueden llenarlo hasta 160 o hasta 100 o 120, eso es bastante. En la vida real es como una desviación de por mucho 2 o 3. Más de eso no creo que sea conveniente ni para la empresa. Listo. Pero bueno, acá como estamos en un ejemplo para aprender, entonces dice que la desviación es de 20, o sea que se puede ir 20 hacia arriba o 20 hacia abajo. Listo. Bueno, yo creo que ya sí entendieron esto. Entonces, primero, interpretemos la gráfica. ¿Sí? Entonces, la desviación normal me diría que la media es 140, ¿sí? Entonces, tenemos la gráfica y es en 140. Y la idea es que la mayoría de los bultos que llenemos estén cerca de esto. Obviamente van a haber bultos que se nos van a ver más, entonces va a estar por acá, o que se llenen muy poco, mucho menos, entonces van a estar por acá. Entonces, eso es inevitable, pero la idea es que el menor porcentaje sean ahí. Listo. Entonces, listo. Ahora, si decimos, mire, determine la probabilidad de que un llenado tenga un peso menor o igual a 150 libras. Entonces, lo que nos están preguntando, ubicamos acá 150 libras, ¿sí?
De 140 a 150. Dice, ¿cuál es la probabilidad que yo llene el saco con menos de 150 libras? Entonces, vamos a ver la probabilidad desde acá hasta toda la izquierda. ¿Sí? Toda la izquierda pues es menos de 150, o sea, 140, 130, 120, 110, 100 y ahí para abajo. ¿Sí me hago entender, niñas? No sé si hay un chico por acá. Ah, Andrés, Sí, señor. no más. Listo. Entonces, vamos a mirar la probabilidad. Listo. Entonces, primero, como esto es probabilidad normal, la tenemos que estandarizar, que nos queden 0 acá y acá el Z. ¿Cómo tenemos que hacer, cómo calculamos este Z? Entonces, primero determinamos el valor. Utilizamos la fórmula de Z. ¿Cuál es la fórmula de Z? Tienen que acordarse ella. Z es igual a X, que X es el punto que queremos buscar, menos la media, o sea, 150 menos la media, 140, dividido en la desviación estándar. Entonces, 20. Eso nos da un valor, haciendo la resta y la división, de 0,5. Y buscamos en la tabla de probabilidades. Entonces, en la tabla de probabilidades buscamos un Z igual a 0,5. Entonces, esperen, regálenme un segundo que se me olvidó preciso buscar. Estadística. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la página? Voy a buscar. La 200 y algo. 200, ya voy en 800, si no te... Eso es de los últimos, ¿cierto? Alcanza al final. Mira, allí... Como la 900. Más abajo de eso, creo. Mira, entonces ya, probabilidad acumulada en la distribución normal estándar. ¿Sí? Entonces el Z, pero el Z que estamos buscando no es a la izquierda, sino a la derecha, ¿cierto? Entonces acá nos guiamos por acá. El Z. ¿Sí se acuerdan cómo se busca el Z? Niñas. ¿Cómo se busca en esa tabla? ¿O ya se les vio? No sé. Bueno. Entonces venga, les recuerdo. El Z se busca el primer número y el primer decimal, la unidad y el decimal van en esa columna. ¿Sí? 0,3 es esto. 1,2, 1,9. Y acá en la fila va la segunda decimal. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Si yo dijera 0,38. ¿Sí? Entonces, busco el 0,3 que está acá. Y ese último, que es el segundo decimal, que es este es 8, está acá. Entonces, donde se crucen los dos, serían esto. ¿Sí me hice entender? Entonces, esto suma 0,338. ¿Sí, niñas? Sí, señor. A ver, si entendieron, a ver, les voy a dar una. 1,85. ¿Cuánto va? ¿Se alcanzan a ver los números ahí? 0.9678. Sí, exacto. Listo. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Todo 0,9678? Listo. Sí, señor. Bueno. Listo. Entonces, acá lo que nos están pidiendo es un Z de 0,5. Entonces vamos a mirar nuevamente 0,5. 0,5 y pues no hay nada más. 0,50. ¿Sí? Entonces, es un Z de, una probabilidad de 0,6915. Vamos a decir lo mismo que nos mostró el ejercicio acá. 0,6915. Esto es la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Eso vuelto en porcentaje es 69,15%. ¿Qué nos quiere decir? Que la probabilidad de llenar de 150 o menos es ¿de cuánto? Del 69,15%. ¿Sí entendieron, niñas? ¿Y Andrés?
Sí, profe, sí, señor. ¿Difícil? No tanto. No, no tanto, no, para Por nada. ahora no. Creo que es la parte más No. fácil de estadística, profe. Y lo que Ay, pasa es que como tenemos tiempo ya sin practicar eso, entonces como que todo tiende como a olvidarse, pero apenas el primer ejercicio se recuerda. sí. Listo. Bueno, acá les hice el matachito igual, miren, entonces. Bueno, acá da un ejemplo para lo mismo. Se me había olvidado que tenía esa diapositiva. Listo. Ejemplo 2. Si deseamos saber la probabilidad de que el llenado sea elegido al azar, bueno, y que tenga un peso mayor o igual a 150 libras. Entonces, en este caso no es menos de 150, sino más de 150. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Entonces, si ven acá el gráfico, entonces en el gráfico me muestra que no va a ser hacia la izquierda, sino hacia la derecha, este pedacito. El problema es que cuando vamos a ver las tablas, si ustedes se dan cuenta, siempre las tablas me muestran la probabilidad para la parte izquierda, ¿sí? La área sombreada. Siempre el área izquierda. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Cómo creen ustedes que se hace? Si, ejemplo, encontramos un Z. El Z nos da el mismo, 0,5, 0,6915. Z 0,5. Y acá me dice que es el 69%. ¿Sí? ¿Cuánto sería ese porcentaje? 31%. Exacto. Pues exactamente es el 100%, que es todo, le resto el 69,15. ¿Sí? ¿Sí o no, niñas? Entonces, de esa forma lo hacemos. O sea, cogemos el 100% y le resto lo de este lado, pues entonces me da este lado. Igual si lo tuvieran al contrario. Cogieran el 100% y le resto este lado, entonces me da este lado. Entonces, así es que se hace. Entonces, bueno, acá calculan el Z nuevamente, que el Z es el mismo, entonces 0,5. Se busca la tabla de probabilidades, el mismo, porque es lo mismo. Y entonces, para calcular, no el lado izquierdo, sino el derecho, cogieron el 100% y le restaron eso. Pues acá como no lo habían convertido en porcentaje, el 100% es representativo a 1 y le restaron en menos 0,6915. Entonces dio 0,3085, que en porcentaje es 30,85%. ¿Sí? ¿Sí o no, niña? Y Andrés. ¿Todos ok o no? Si tienen dudas o preguntas, ese es el momento. Eso sería solamente para la parte izquierda. Derecha. Derecha, perdón, sí. Sí. En este caso es cuando se llega a llenar a más de 150 libras. Sobre lo estipulado, sí, sobre lo estandarizado. Sí, ese es estándar. Listo. Listo. Bueno. Bueno, vamos a ver si entendieron. Me dicen que la probabilidad de llenado es elegido al azar. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que tenga un peso menor o igual a 115 libras? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué hacemos primero? Muchachos. ¿Qué se hace? ¿Ni idea? Olvídense de esto, que esto acá no tiene nada, no tiene relación. Resuelve la fórmula, pero como solo hay solo un dato, 115,
No, no solo tiene un dato. Es el mismo ejemplo anterior. ¿Cuál era la media? Es que en la otra 20. había un ejemplo de que había 115 con una probabilidad de 140 con una probabilidad de 150. Acá solamente nos dan el valor de 115. ¿Cómo podemos hacer ahí? No, o sea, este es el mismo, la misma situación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, pues llega el gerente y dice, bueno, la primera pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que le estemos llenando en menos de 150 libras? Entonces se calculó la probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad de que se llene más de 150 libras? Entonces se calculó la probabilidad. Ahora, el mismo gerente quiere saber cuál es la probabilidad de que estemos llenando esos bultos en menos de 115 libras. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la media? La media sigue siendo la misma, 140. ¿Sí? Acá en la media es 140. Y la desviación estándar era ¿de cuánto? De 20. Entonces tenemos realmente 3 datos. Con esos 3 datos, ¿qué calculamos primero? En la anterior, ¿qué fue lo que calculamos de primero? La Z, ¿cierto? Entonces, eso es lo que calculamos primero. Entonces, la Z. ¿Cómo se calcula la Z? Z es igual al punto que estamos buscando, que es X. ¿Cuál es el punto que estamos buscando? Los 115. Menos 140, que es la media, y dividido en una desviación estándar de 20. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Me da igual a menos 1,25. ¿Listo? Nos vamos por la tabla y en la tabla nos da que Z es 0,8944. ¿Listo? Entonces, que acá Z es 0,8944. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? Listo. ¿No? ¿Qué pasó, muchachos? Bueno, ya les explico algo. Entonces, nos da que Z es menos 1,25 y al buscarla en las tablas nos da que la probabilidad es de 0,8944. O sea que eso convertido nos da en... No da 0,8944. Esto está erróneo. Ah, bueno, mentiras. Les da menos 1,25. Da 0,8944. Esto no me gusta porque hay tablas de libros que solo viene esta parte. ¿Sí? Esta parte. Entonces, cuando les sale negativo, quiere decir que es en la parte, es con la probabilidad contraria. Entonces, no lo hagan así y aprovechen que este libro sí viene las dos partes, tanto la derecha como la izquierda. Si ustedes buscan entonces el Z que nos dio, que es menos 1,25, busquémoslo, menos 1,25. Menos 1,2 y el 5 está acá. Da 0,1056. O sea, que quiere decir que tiene el 10,56 de probabilidad, 10%, 10,56% de probabilidad de que se esté llenando menos, digo, 115 libras o menos de eso. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo.
Listo. Espere, quiero mirar algo. Bueno, y como yo sé que ustedes no van a aprender hasta que no lo hagan, entonces vamos a ponerlas a prueba. Bueno, antes de eso les quiero explicar algo. Si ustedes no tienen el libro ahí o les da pereza buscar en el libro o se demora más en el libro, hay una fórmula para encontrar la probabilidad en Z. ¿Cómo es la fórmula? Es igual a this TR punto norma, bueno, normal estándar N, ¿sí? No me acuerdo si la N es, o normal estándar. Normal estándar y ahí se le colocan el Z. Entonces, ejemplo, Z de 0,5. Y ahí les da lo mismo que en el libro, 0,6914. Bueno, acá más aproximado, el libro lo aproxima más exacto, el libro lo aproxima a 0,6915. Entonces, acá pues en Excel se lo da mucho más real. Listo. Vamos a hacer acá un ejemplo y pues lo que lo hagan también se llevan unas décimas de premio. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que llenen el bulto, lo que estén llenando en menos de 145 libras. Menos o igual a 145 libras. ¿Sí son capaces de hacerlo? Muchachas. Esa me gustó. En la lapicera para marcarlo, ¿me hace por favor? ¿Sería menos 0,25? Menos 0,25. A mí me No da creo. 0,25. No tengo la tabla para mirar Z. Pues lo que les digo, háganlo con el Excel. Distribución, mira, ahí está la fórmula. Acá dentro del paréntesis ustedes ponen el valor que les dio Z. A ver, hágalo y me dicen. Me dicen cuánto les da. A mí me da 0,5987. Eso aproxima un 59,87%. Exacto.
Muy bien. Nayibe, Nayibe. Sí, señor. ¿Y eso qué significa, Nayibe? Ya vas con la mitad del trabajo. ¿Qué significa? Esa es la probabilidad que hay entre menos e igual para el bulto. Exacto. ¿Sí? Que se llene menos o igual de qué valor. De 145. Exacto. Eso, Nayibe. Escríbeme por el WhatsApp y yo te doy unas décimas para el trabajo. Entonces, lo que calculó Nayibe. Entonces, ¿qué hizo Nayibe? Calculó primero el Z. Primero, donde X es lo que vamos a buscar, el punto que vamos a buscar, las 145 libras. Le restó la media y después lo dividió en la desviación estándar. Al hacer eso, le dio 0,25. Y después con las tablas o con Excel, calculó cuál era la probabilidad. Y a ella le dio la probabilidad de 0,80. Por acá la tengo. 0,5987. ¿Sí? O sea, 59,87% de que el bulto se llene eh, em, menos o igual a 145 libras. ¿Listo? Bueno, ¿quién más se le mide hacerlo? Vamos a ver, hagamos otro. ¿Quién me calcula? Bueno, o todos los que quieran hacerlo lo hacen y me lo entregan en 5 minutos. Calculen cuál es la probabilidad de que lo llenen 90 libras. Y me dicen. Y me mandan una foto por WhatsApp. También les doy décimas. Y pues Nayibe, acuérdame de escribirme. Profe, yo no tengo su número. Ah, bueno, escribo. Lo voy a escribir por el chat. Listo. Entonces, para 90 libras, ¿cuál es la probabilidad? ¿Puedo seguir participando? Claro, Nayibe. Si te ganas todas las décimas, pues todas te las doy. Bueno, ya la tengo. Ya espera, Dato. Nayibe, no, espera. Es que si, ejemplo, alguien más la está haciendo, yo espero. Bueno, Yo listo. no te la voy a quitar. Si ambas se me la envían al WhatsApp, Ya se la envié al WhatsApp. sí, exacto. Sí. Pero bueno, ¿alguien más lo está haciendo o no? Para saber si lo esperamos o continuamos con lo que haya calculado allí.
Bueno, Nayibe, ¿cuánto te dio? Profe, me dio menos 2,5. Eso te dio el Eso, Z. eso me dio el Z. Y al buscarlo en la tabla, o lo hice por Excel, me dio 0,0062, que equivale a un 0,62%. O sea, es muy poquito el porcentaje que hay para que se llenen menos de 90 kilos. Profe, Menos de 90 libras, señor. ¿me puedo volver a explicar lo de la función? Es que lo estuve haciendo, pero no me salió error. A ver. Acá, mira. Está igual a this TR, ¿sí? Punto Sí. normal, punto Ujú. están. Es que está, es distribución normal estándar, pero sí que al final le quitan las últimas letras. Sí. Ahí te va a aparecer. Y luego se pone entre paréntesis. El Z. Por lo menos, ¿me repiten el Z que les dio ahorita? Menos 0,25, creo que era. 0,25. Menos 2,5. Ah, menos 2,5. Sí, 0,5. Es que ese es el problema de ahí de Excel, que uno no le puede colocar el punto. A mí también me había dado error. Tiene que ser coma. Sí, siempre es coma. Bueno, me dice si te dio. Estoy intentándolo. Diste distribución de la norma estándar. Punto N. Entonces, entre paréntesis, 0,25. No, esa es la anterior. Bueno, dale ahí cuánto te da. No, 0,25 debe dar 0,5987. ¿Te dio error? Sí, sí, señor. Mándame al WhatsApp un pantallazo de cómo lo estás escribiendo y yo te digo. Profe, a mí también me salió, no creo que lo estoy haciendo bien. Me regala el nombre y mejor lo busco por la tabla, profe. ¿Cuál nombre? ¿Cómo así? El del libro estadística. Pero no se compliquen, intenten que les salga bien por el Excel. O sea, ustedes tienen que aprender a utilizar el Excel porque no siempre van a estar con el libro. Entonces, hasta que les den, mándenme fotos de cómo lo están escribiendo y yo les reviso. Yo les digo, no, tienen algo mal o algo. Ya le mando foto. Y yo los espero. Bueno. Ahora. Vamos a aumentar la complejidad un poquitico. Dice, si nos quieren pedir cuál es la probabilidad de que el peso esté entre 115 y 150 libras. O sea, ya no es menos o igual o más igual, no. Es una entre dos, entre 115 y 150 libras. ¿Cómo creen que se puede hacer eso? ¿Cómo se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Bueno. Pues lo único sería restar entre 115 y 150 y el valor coger y restarlo y dividirlo entre 20. No. ¿No? No. Sí es restar, pero no así. Primero, hay que calcular el más grande, la probabilidad del más grande. Ejemplo, este punto B, que sería toda esta parte izquierda, ¿cierto? Digamos, inventémonos un valor, que esto es el 60%.
Y calcular también la probabilidad de este punto A, que obviamente es más chiquita, digamos que fuera el 30%, ¿sí? Entonces, la probabilidad acá intermedia, ¿cuánto sería? Coger la grande del 60 y le resto la chiquita del 30. Y eso me daría ¿cuánto porcentaje? 30. 30. 60 y 30. Exacto, ¿sí? Entonces tenemos que calcular dos probabilidades, la más grande y la más pequeña, y restarlas. ¿Listo? Entonces, acá hicieron lo mismo. Como esos son dos que ya habían calculado antes, encontraban el Z para 115, que es menos 1,25, y Z para 150, que es 0,5. Calcularon los ambas probabilidades, ¿sí? Y después de tener ambas probabilidades, las restaron, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la primera probabilidad 0,69, la otra va 0,10 algo, 10%? Entonces, a restar daba el 0,5859, o sea, 58%. Es eso, no más. Ahora, a ver, ahora sí yo quiero que varios se ganen esto, las décimas. Calculen cuál es la probabilidad de que llenen el bulto entre 150 y 160 libras, muchachos. ¿Entre cuánto? Cosa que no escuché bien. Entre 150 y 160 libras. Vamos a ver si por acá alguien me... Bueno, por acá alguien me escribió, no sé si... Ah, Andrés. Andrés, quítele a esa. Después de estándar, dice punto N. Quítele ese punto N. Andrés. Profe, la Z sería de menos 0,5, si voy bien. Pues hazlo a mano en una hoja y me lo envíes y yo te digo si sí o no. Mientras tanto voy a ayudarle acá a Andrés. Venga. Andrés tiene probabilidad estándar, pero acá ese punto N. ¿Sí? ¿Sí me estás viendo, Andrés? Andrés, ¿estás por ahí? Sí, señor. Ese punto N, bueno, todos los que están acá, pónganme atención. ¿Qué diferencia tiene? Ese tiene doble función. Ese punto N puede calcularme cuál es la probabilidad. Te muestro. Si yo le dijera, ¿cuál es la probabilidad de solo 150 libras? Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que se llene 150 libras exacto? Y también o sea, o sea, solo 150 libras. Y esta es la otra que es la acumulada, que es 150 libras o menos. Entonces la acumulada es que acumula todo lo que tiene menos de 150 libras. ¿Sí me van a entender? Ya la que yo estaba haciendo es para dos Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? valores. Sí, para dos valores. Entonces, tú tienes que poner, cuando utilizas esa, el punto N, te va a pedir el Z, que es 0,25, ejemplo. Y después tienes que poner punto y coma. Después de ese punto y coma, tienes que poner o 0 o 1. Una es de acumulada y la otra es no acumulada. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo si el 1. Creo que la 1 es acumulada. Entonces, cuando uno le pone 1, es todo lo anterior. ¿Sí? Por lo menos, esa era de 150, me da 0,5987. Si yo le hubiera puesto 0, me da 0,3866. O sea, exactamente 150 libras, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ni más ni menos de 150 libras. 150 libras, ¿cuál es la probabilidad? Y ahí dice que es del 0,38. ¿Listo? Profe, a mí me da 0,3085. ¿Para qué?
para el ejercicio que estamos haciendo Sí, ahorita. señor. Ah, no, eso es otra cosa. Esto le estoy explicando acá a Andrés con el 1 y el 0. Pero casi siempre el 90% de los ejercicios que hacemos es acumulada. Entonces, después del 0,25 le pones punto y coma y les pones un 1. ¿Listo? Ponle Señor. el punto y coma y ponle 1 y después si cierras paréntesis y mira a ver si te da. A ver, ¿quién lo hizo? Pues yo lo hice, pero no sé si me quedó bien. 0,30 0,3085. Pero mándame la foto de donde lo habrás hecho. Y yo te digo si lo estás haciendo bien o no. Todo lo que hagan, envíenme en fotos, muchachos. Yo reconozco bastante a los que trabajan. Entonces. Y para mí la forma de acordarme quién trabajó, quién no trabajó, es esto mirando el WhatsApp. Profe, yo le envié una foto, no sé si me irá quedando bien. No sé, no. Listo. Ah, mira. Espera. La mandé para todo Ahí esto. tenemos todo. A ver. Calculaste la probabilidad de 150 que era... Era 0,6914. sí. Y después calculaste la de 160 que es 84. Listo. ¿Y ahora qué haces? Pues restar, pero estoy restando y me das un número positivo. Pues tú tienes que coger la probabilidad más grande y restarle la más pequeña. Voy a ver. ¿Cuál es la probabilidad más grande? 84. Exacto. Si lo, lo hace al revés, obviamente te va a dar negativo. Bueno, por acá me llegó alguien más. A ver, Sandra. Pues ahí tú pusiste distribución normal estándar y te dio un número. No, pues 0,5, menos 0,5. Vamos a ver si te da lo mismo que yo poniéndolo acá. Profe, a la hora de restar me da 14,99. Sí, espera, Sandra, sí te quedó bien. Entonces sí está bien puesta la fórmula. Y tú, pues sí, si te da eso, entonces sí es. Vamos a chismosear acá la solución del ejercicio. ¿Dónde estaba? Era ¿Cómo, 150, profe? ¿Me quedó bien? ¿Cuánto te dio? 0,3085, 37539. No, mira. Te quedó bien las probabilidades de cada uno, porque era 0,8413. Sí te había dado eso, ¿cierto? Sí, te dio 0,8413 para la de 160 libras. Y te dio 0,6915 para la de 150. Pero al restar, no sé por qué te dio otro valor, te debería dar 0,14. Ya sé por qué, porque es que cuando lo saqué de Excel, por ejemplo, 0,6915 que usted tiene acá, yo lo cogí fue como 6914, o sea, la tabla lo redondea a 15, yo no cogí el resto de decimales ni lo redondeé, sino Listo. que lo cogí hasta ahí. ¿Y Por entonces eso fue. cuánto te dio? Me dio 14,99. Yo te entendí otro. 0,1499. No, te quedó bien. No sé, yo escuché otro valor diferente. Muy alejado de eso. No, está bien. Listo. Bien, allí. Excelente.
Bueno, y para todos los que lo están haciendo. Aunque no sé. Bueno. Esto de 115 y 130 libras es exactamente lo mismo. Y ya, espera, regálame un segundo. Pero voy a aprender a usar ya cáscaras. Bueno, listo. Vamos a mirar acá. O sea, el primer trabajo es un producto. ¿Listo? Vamos a chismosearle. Le voy a ayudar un poquito. Dice, en una distribución normal estándar, la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0 es... ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0? ¿Ni idea? Espera. Miren, muchachos. Si ustedes se han dado cuenta, cuando calculamos acá, esta es la media, ¿cierto? El 0 es la media. Si vamos a buscar valores hacia la derecha, ¿cómo nos dan los zetas? ¿Positivos o negativos? Positivos. Y cuando calculamos valores a la izquierda, ¿cómo nos dan los zetas? Negativos. Negativos, ¿sí? Entonces, y ustedes saben que acá, esto de la derecha es igual y la izquierda es igual, o sea, son iguales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sean positivos y cuál es la probabilidad de que sean negativos? ¿Cero? No, 50, 50%, 50, 50, 50 y 50, exacto. Entonces, la probabilidad de que sea Z sea menor o igual a 0. 0,5 sería. No, 0,5. o sea, ¿qué quiere decir que sea menor o igual que 0? O sea, que sean negativos, ¿cierto? Eso es lo que está Mitad y preguntando. mitad. Exacto. Entonces, 0,5. ¿Listo? Listo. Ahora, valores más grandes de resultado de la desviación estándar en una curva normal hacen que la curva, entonces, dice, valores más grandes de resultado de desviación estándar en una curva normal hacen que la curva. Entonces, miremos acá por acá. Desviación estándar. Entonces, miren, esta es la desviación estándar en la probabilidad normal. Cuando la probabilidad normal es estándar, todas las medias, todas las desviaciones son iguales. Pero cuando no es estándar, la desviación cambian. Ese tiene una desviación de 5 y este tiene una desviación de 10. Entonces, ¿ustedes cómo creen que se comporta? ¿Qué pasa si aumenta la desviación? Baja más. Se ancha más, pero el punto medio, ¿qué pasa? También se enchiquita. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Sí, señor. Entonces, ahora miremos la pregunta. Valores más grandes de resultado de desviación estándar, o sea, entre más grandes, en una curva normal hacen que la curva
se desplace hacia la derecha, ¿verdad o no? No. No, Sea más ancha y plana. no, señor. Señora. Sea Sí. más estrecha y con pico más pronunciado. Bien, señora. Y se desplace a la izquierda. No, para mí es la B, profe. La B. Se ancha y es más plana. Exacto. Entre mayor el valor, mire, aunque aumentaron el valor, se anchó y se volvió más plana. Entonces, Bueno, chao. listo. Voy a quitar un poquito a Andrés. Entonces sería que la D, Señor. profe, La B Señor. se ancha y más plana. la B. Sí. Bueno, Una. el punto más alto de la curva normal se produce cuando, ¿sí? Es el punto más alto. Dice, aproximadamente 3 desviaciones estándar a la derecha de la media. Una desviación estándar a la derecha de la media. 2 desviaciones estándar a la derecha de la media o en la media. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿En la media? Bueno. ¿Dónde queda el punto más alto? Mira, acá está, en la media. ¿Sí? En la media siempre va a quedar el punto más alto. Listo. Ahora, vamos a seguir ayudando. Se supone que los resultados de un examen tienen una distribución normal con una media de 75 y una varianza de 36. ¿Cuál debe ser la mínima calificación aprobatoria si el evaluador pretende que solamente el 28,10 de los estudiantes aprueben? ¿Qué dicen? ¿Sí son capaces? ¿Lo intentan o continuamos con teoría? Ahí les estoy ayudando con unas preguntas para que les vaya bien. ¿Qué, lo quieren intentar o continúo, muchachos? Pues seguimos intentándolo, profe, ¿no? A ver, bueno, entonces hagamos algo. Voy a ponerlo acá. ¿No alcanzan a ver? Sí, señor. Listo. Les voy a compartir eso. Les voy a dar 10 minutos. Hagan 10 minutos para que lo analicen y lo piensen. ¿Listo? Estoy compartiendo solo el este. No.
Listo. Entonces, analícenlo en 10 minutos y lo hacemos. Mientras tanto, me dan tiempo para buscar algo. Cualquier duda, inquietud, me preguntan. ¿Cómo van? ¿Se han podido?
Esa bebita tiene pereza. Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo le fue? Profe, Señor. pues para mí sería la A. Vamos a ver. ¿Sí me enviaste lo que hiciste? ¿Cómo, profe? Esto. Envíame lo que hiciste. Bueno, ahora. Entonces, empecemos a analizarlo paso por paso. Dice, se supone que los resultados de un examen tienen una distribución normal con una media de 75 y una varianza de 36. ¿Cuál debe ser la mínima calificación aprobatoria si el evaluador pretende que solamente el 28,10 de los estudiantes aprueben? Entonces, a diferencia de los anteriores, acá ya nos dicen el porcentaje, 28,10. Entonces, ¿ustedes qué tienen que calcular con ese 28,10? Normalmente ustedes, ¿cómo calculan ese porcentaje? ¿Con qué valor? ¿Qué valor es el que le dice cuánto porcentaje es de probabilidad que obtenemos? Con el de la media, profe. No. ¿No? Las tablas me muestran, después de calcular las tablas, me muestran el porcentaje. ¿Qué datos ponemos en las tablas? ¿Qué valor? Para que nos dé el porcentaje, ¿qué valor buscamos en las tablas? ¿El 36? No, no sé si me hago. El valor de Z. El valor de Z, exacto. O sea, acá es al contrario. ¿Cómo era que? ¿Cuál era la página? Se me perdió. Está en lo último del libro, profe. Sí, pero no sé si ya me pasé. Bueno, normalmente nosotros calculamos el porcentaje, pero al contrario de esta vez, nos dan es el porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto es el porcentaje que dice ahí que tiene que pasar? ¿Cuántas tablas son? Listo. Nos dieron el porcentaje. Miren, muchachos. El porcentaje que nos dieron fue de 28,10. Entonces, ahora vamos a hacer es el contrario. Buscamos ese 28,10 en las tablas. A ver, ¿cuánto da 28,10? Es menos de 50, es menos del 50%, entonces nos tiene que dar por acá un Z negativo, ¿cierto? 28,10, 25, 28,75, 28,10. Es el porcentaje que ellos dicen que el profesor quiere aprobar. ¿Eso cuánto da? Menos 0,558. Profe, pero usted está haciendo algún ejercicio o ¿Sí? ¿Se nos están viendo? no, profe? Esta cosa yo no sé por qué paró. Listo, ahora sí. Vamos a retomar nuevamente. Mira, vamos a leer.
Dice, se supone que los resultados de un examen tienen una distribución con una media de 75 y una varianza de 36. ¿Sí? Entonces, el examen tiene una media que sacan 75 y una varianza de 76. Y nos dicen cuál es la mínima calificación aprobatoria si el evaluador pretende que solamente el 28% de los estudiantes apruebe. Entonces, busquemos acá primero una gráfica que ustedes entiendan bien qué es lo que está pasando. Vamos a esta gráfica. Por acá, esta. Mire, entonces, dice que la media de calificación es 75, ¿sí? Y con una varianza de 36. Bueno, la varianza no aparece acá. Dice, ¿cuál es la mínima evaluación aprobatoria? O sea, ¿cuál es la más chiquita si el evaluador pretende que solamente el 28% de los estudiantes apruebe? Entonces, acá nos dieron el porcentaje, o sea, nos dieron esta partecita amarilla. Sabemos cuánto es la partecita amarilla. Entonces, con la partecita amarilla, buscando ese porcentaje en las tablas, encontramos Z. ¿Cierto? Entonces, vengo acá a las tablas y me dice que 28,10, este porcentaje, corresponde a un Z de menos 0,558. ¿Sí? Eso corresponde a un 28,10. Entonces, el Z, ¿cuánto es? Menos Menos 0,5. 0,58. ¿Listo? Entonces calculamos el Z. Ya, listo. Lo pudimos encontrar con las tablas. Y ahora, ¿qué más nos decía? También sabemos que Z es igual a ¿qué? A esta formulita, ¿cierto? ¿Sí? Z es igual al punto que queremos buscar menos la desviación, menos la media dividido en la desviación estándar. ¿Cierto? Si reemplazáramos ahí los valores que sabemos, vamos acá a la ecuación. Z es igual a X menos la media. ¿Cuánto es la media? 75, ¿cierto? Ahí nos dicen la media de 75. Y una varianza de 36. Pero la varianza no es la misma desviación estándar. ¿Quién sabe cómo es la varianza ahí? Normalmente, ¿cómo es? ¿Sí se acuerdan de estadística? La varianza es 1 sobre la desviación estándar, o sea, al contrario. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan o no? Yo no, profe. Por acá estoy. Es que no la encuentro. Estos son otros casos.
No. Ah, no lo encontré. Ah, este sí. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Ahora sí, es así. Entonces, la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, si la varianza es 36, ¿cuánto es la desviación estándar? La raíz de 36, ¿cuál es? ¿No saben cuál es la raíz de 36? 6, profe. 6. Entonces, por acá. Esa es la fórmula que tomamos. Entonces, es 6. Entonces, lo que hicimos acá, la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Listo. Acá, pues, el punto que necesitamos en conseguir es este X donde, donde solo pasen el 28.10%. Entonces, ya calculamos el Z con el porcentaje que nos dieron. Entonces, nos dijeron que era menos 0,58. ¿Listo? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué tenemos que proceder? Bueno, tenemos que despejar. ¿Listo? ¿Cómo despejamos? Pues deben acordarse de matemáticas. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, menos 0,58 por 6 va a ser igual a X menos 75. Listo. ¿Cuánto va eso? ¿Cuánto va menos 0,58 por 6? Profe, da la B. 71 menos 1 menos 71.52, creo. ¿Cómo así? Ay, profe, yo ya multipliqué todo eso. Vas a ver. O sea, no. 0,5. Espérese. Bueno, acá la multiplicación me da 3,48. 3,48. Y este que está restando pasaría al otro lado a sumar, ¿cierto? Ah, ok. Y eso me daría X. Entonces, ¿cuánto da? 78. No. Eso No, es menos 3,48. No. Profe, espérese. Profe, 78,48. 3.48 más. Profe, 71,52. ¿Qué me da? Ay, sí. Pues a mí me da 78.48. No, porque este es negativo. Esto es menos 3,48. Menos 3,48 más 75. Profe, pero es que 51,52. 71,52. menos, pero es que no me agarra. Si tienes, este es positivo, Pero es que 75. lo estoy haciendo desde el teléfono y no me agarra el signo menos. Entonces, al no agarrarme el signo menos, me da la 7. Ah, no, si ves, se equivocas, ahí no. La respuesta es 71,52. Entonces, ¿cuál es? Si lo La agarra, B. A ver. menos si lo agarra, porque yo también lo estoy haciendo por el celular y si lo agarra. Y entonces, En medio de no me- 71,52. A ver, agarra si yo lo estoy haciendo. Ya le voy a En ese- mostrar que sí. En ese ejercicio hay una cascarita porque puede ser la A o la B. Claro, Ah, ahí no, tiene sí. que, ahí tiene que mirar uno La desde B. el teléfono lo va a hacer. Bueno, yo no sé a quién agarren o no agarren, pero bueno, daba ahí. ¿Ya entendieron? Si tienen dudas, toca que lo hagan con una calculadora cuando estén en el Excel o algo. Listo. No, si da la B, profe, la B. Por ahí al principio creo que Yulitza me ha dicho que B, ¿cierto? No me acuerdo. No, profe, yo le había dicho que la A. Ay, no. Baila. Ay, listo. Ahora, me faltó explicarles una última probabilidad
que se llama probabilidad exponencial. Esta parte se me borró ahí en las diapositivas, entonces me tocó así de rapidez. Esta probabilidad es también muy poco usada. Se utiliza en casos muy específicos, por lo menos. Aquí esto es un ejemplo. Es una probabilidad donde al pasar el tiempo, la probabilidad va disminuyendo. Entonces, a diferencia de las otras que tienen, pues ya se dieron cuenta cómo la curva, tiene una curva de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Por lo menos acá hablan el tiempo el área de carga. Bueno, de que la batería de un celular falle. Entonces, ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Digo, o que funcione bien. ¿Cuál es la probabilidad de que la batería de un celular funcione bien? Si ustedes me dicen, al pasar un día, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál creen ustedes que sea la probabilidad de que funcione bien? 50%. ¿Un día de uso? No, imposible. Por ahí un 99%. 6 meses de uso. ¿Cuánto cree? ¿Cuál es la probabilidad de que funcione bien? Un 80%. Sí. Un año de uso de la batería. ¿Cuál es la probabilidad de que funcione bien? Por ahí un 60. Sí. Y eso de pronto Sí. ¿Y 3 años? por ahí un 30. ¿Sí se dan cuenta? Entre más tiempo, la probabilidad va cayendo. Entonces, para ese tipo de probabilidades es que se utiliza esta exponencial. Son aquellas donde la probabilidad va cayendo con el tiempo. Casi siempre este tipo de probabilidades se relacionan con tiempo. Igual esto, el funcionamiento de un carro o cosas así. Entonces, son probabilidades que van cayendo. ¿Sí? Él tiene esta fórmula. ¿Sí? Probabilidad acumulada. Bueno, entonces, esta es la fórmula. 1 menos Euler a la menos X sobre U. ¿Sí? Que es la X es el punto que queremos buscar y U es la desviación. ¿Listo? Lo pueden hacer esta fórmula y calcularlo. El Euler es muy fácil, pues tampoco es la gran cosa. Y simplemente entonces va acumulando esto va calculando la acumulada. Pueden hacer así o la pueden hacer por Excel. ¿Cómo lo hacen por Excel? Entonces ustedes ponen, venga, lo ponemos un poco más grande. También distribución, punto, pero entonces le ponen exponencial, exp y abren paréntesis. ¿Sí? Entonces le va a preguntar el x, que es como el punto que vamos a buscar, el lambda, que es la desviación, y si es acumulada, entonces casi siempre es acumulada, entonces le ponen siempre 1. ¿Listo? Eso es lo único. Ahora. Vamos a buscar un ejemplo. Hagamos un ejemplo de los ejemplos que le va a salir. Por acá yo vi exponencial. Listo. Se sabe que el kilometraje en miles de kilómetros de un autobús que recorre antes de que se someta a reparación del motor, ¿sí? Casi siempre es de ejemplos donde se desgastan las cosas, ¿sí? Que se van a dañar. Sigue una distribución de exponencial de U80. Se tiene 250 autobuses. ¿Cuándo se espera que se sometieran a reparación antes de los 60 kilómetros? Entonces, tenemos un U de 80, ¿sí? Tenemos la flota de 250 y el punto que vamos a buscar, que es de 60. Entonces,
¿qué nos está pidiendo acá? Según la fórmula. ¿Ustedes qué ven que necesita la fórmula? Euler es un número constante, eso no es nada. El X es el punto que queremos buscar. ¿Cuál creen que sea el punto que queremos buscar? Ah, no es este. ¿Cuál es el punto ahí que estamos buscando? ¿No? Ni idea. ¿Cuántos? Pues sería saber cuántos autobuses van para reparación. No. El punto crítico que estamos buscando, o sea, ¿cuándo antes de 60 kilómetros? Entonces, el punto crítico es 60 kilómetros. ¿Listo? Entonces, ese es X. Y la otra es U, la media. Y la media nos dice, la media que es 80 kilómetros. ¿Sí? Entonces, la media es de 80 kilómetros y, estamos buscando a 60. ¿Cuál es la probabilidad de que se dañen a 60? Simplemente son esas dos. Ahora, lambda es 1 sobre U, o sea, 1 sobre la media. Entonces, pongamos acá. Lambda es igual a 1 sobre la media. Entonces, lambda sería igual a ¿cuánto? Entonces, 1 sobre 80, profe. exacto. 1 dividido en 80. Ah, pues, chica. Igual. 1 dividido en 80. Ah. Pongámosla acá. Entonces, este es lambda. ¿Listo? Listo. Ahora calculemos la probabilidad exponencial. Entonces, es igual a distribución exponencial. Y ahí me va a pedir X. X es el punto que vamos a buscar, que es en 60 kilómetros. Lambda, que es este, 0,025. Y si es acumulada, y es acumulada, entonces le escribimos 1. Entonces le damos enter y nos da que la probabilidad es este, de 53,76%. ¿Listo? Vamos a ver si nos aparece ahí entre los resultados. No está. 85. Espere, déjame mirar entonces. No. Ah, ya, listo. Entonces, ya sé que me faltó. Listo. Nos está preguntando, ¿es el 52% son los que se pueden estar se tienen que someter a reparación antes de los 60 kilómetros? ¿Sí? Entonces, el 52% de los autobuses. ¿Y cuántos son los autobuses? 250. 250. Entonces, calculemos el 52% de 250. Entonces, es igual a 250 por el porcentaje que calculamos, 52,76. Nos da 131,9, 132 autobuses. Vamos a ver si ahora sí. Entonces, 132 autobuses. ¿Sí lo entendieron, muchachas? Ese es mucho más fácil que todos. Porque solo se necesita la media ¿qué? La media y la desviación estándar. Digo,
la media y el punto que queremos buscar. No necesitamos desviación estándar. Entonces, si queremos buscar, en este caso buscamos el 60 kilómetros y la media que era de 80. Profe, ahora me Sí. perdí. ¿Cómo fue que sacamos el 132? 54. Calculamos primero el 52. porcentaje que se iban a llegar a reparación antes de los 60 kilómetros, ¿sí? Ese porcentaje se calculó con la fórmula o con el Excel. Eso nos daba que el 52% de los autobuses iban a ir a reparación antes de los 60 kilómetros. Y después, ¿qué es lo que hicimos? Multiplicamos 250 por el 52%, ¿sí? ¿Cuántos son 52% de 250? Y nos dio 132. Pero a mí me da 130. ¿Aquí se aproxima o qué? Pues a mí me dio exactamente 131,9. De pronto sí, o en algún punto tomaste, no sé, pero a mí con el S me dio Sí, profe, 131,9. 131,90. Sí, Como exacto. 75 se aproxima. Entonces, 132 autobuses. Sí, porque tú no vas a llevar 131 autobuses y 09 de otro. ¿Sí? Entonces, eso aproxima al otro. ¿Listo, Sí, niñas? señor. Bueno, ya como que nos toca dejar hasta acá. No sé si la fecha para cuándo está. Venga, miramos rápido. Entonces, no nos vemos sino hasta más arriba. La idea es que, si quieren, yo se los puedo aplazar. Si ustedes comprometen a hacerlo, y los puntos que yo lo puedo poner para el 16. Y ustedes, si tienen dudas o inquietudes, nos reunimos, nos vemos el 15 y se dice, no, profe, le intentamos por todos los medios este punto y no nos dio. Y el 15 lo podemos mirar. ¿Qué les parece? Y lo miramos y yo se lo dejo al 16 para si les vuelve a salir, pues ya sepan la respuesta. O lo quieren hacer el 9 de todas formas. Bueno, muchachos, piénselo, si necesitan el cambio, me escriben o algo. Yo creo que me toca dejarlos acá porque cualquier momento nos cierran a las malas. Entonces, bueno, dudas o inquietudes, no se lo olviden escribirme a mi WhatsApp. ¿Listo? Y Listo, cuéntenme. profe, sí, señor. Listo, muchachos. Fue un placer haberlas tenido esta noche y que les vaya bien, que puedan ir a descansar por fin.